programa de hoy. Desde España sabremos más sobre el proyecto de ley aprobado por el gobierno que prevé que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso ni conocimiento paterno. A 13 días del secuestro de religiosos en Nicaragua por el gobierno de Ortega, conoceremos más sobre la cárcel de torturas en la que están encerrados parte de ellos. Recordamos el trascendental encuentro entre el Papa San Juan Pablo II y el líder ruso Mikhail Gorbachev, fallecido hace poco. EWTN estrenará película sobre Santo Domingo de Guzmán. El Papa Francisco explica su intención de oración de septiembre contra la pena de muerte. Hola amigos, bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, qué gusto que estén con nosotros. Empezamos con noticias desde España, contándoles que el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, criticó la aprobación por parte del gobierno de un nuevo proyecto de ley del aborto. Dijo que abortar nunca es un derecho y que su contenido es todo un síntoma de una manera de gobernar. En Twitter, el también secretario general de la Conferencia Episcopal Española señala como especialmente nocivo el hecho de que se limite la reflexión y la información a las mujeres. Desde España, nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos explica en qué consiste la propuesta de ley. Saludos desde España. El gobierno español ha aprobado este martes un nuevo proyecto de ley del aborto que impulsa el Ministerio de Igualdad. Según detalla el Ejecutivo, su intención es aprobarlo antes de que acabe el año en una tramitación exprés de la norma a través del Congreso y del Senado, tal y como ha explicado la ministra de Igualdad, Irene Montero. El nuevo texto legal prevé que las menores de edad que tengan 16 y 17 años puedan abortar sin permiso ni conocimiento paterno. Al tiempo, se elimina el plazo de 3 días de reflexión y la previsión de que la madre en riesgo de aborto reciba información sobre ayudas y alternativas al aborto de manera obligatoria. El proyecto de ley del Gobierno español prevé el acceso gratuito a la píldora del día después en los centros sanitarios y que las llamadas píldoras anticonceptivas de última generación vuelvan a estar cubiertas por la Seguridad Social a cargo del presupuesto público. En el apartado de los profesionales sanitarios, el Gobierno prevé obligar a todos los hospitales a tener al menos un médico dispuesto a practicar abortos. Quienes quieran ejercer su objeción de conciencia deberán hacerlo por escrito de tal manera que consten sus nombres. De no hacerlo, podrían enfrentarse a multas y penas de inhabilitación profesional si se niegan a realizar abortos sin estar previamente inscritos. El Ejecutivo español, formado por una coalición de socialistas y comunistas, también incluye en esta ley una nueva doctrina legal sobre la menstruación. Así establece la posibilidad de acceder a bajas médicas por menstruaciones incapacitantes y prevé que en los centros educativos, cárceles y otros establecimientos públicos se repartan de manera gratuita productos de higiene femenina relacionados con la regla para combatir lo que llaman pobreza menstrual. Entre 1985 y 2010 rigió una ley de supuestos despenalizadores que con el paso de los años se convirtió, a través de la causal de peligro físico o psicológico para la madre, en una ley de aborto libre de facto. Es esto lo que ratificó la ley aprobada en 2010 por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que estableció el aborto libre a petición hasta la semana 14 de vida prenatal, con un plazo de reflexión de 3 días. Además, permite el aborto hasta las 22 semanas de vida intrauterina, casi 6 meses, invocando grave riesgo para la madre. Por último, permite acabar con la vida del bebé sin plazo en el caso de anomalías fetales consideradas incompatibles con la vida o de detección de una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico. A pesar de las promesas de campaña del Partido Popular, cuando alcanzó la mayoría absoluta, en vez de cambiar el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, se limitó en 2015 a una reforma mínima que consistió en que los padres o tutores fueran informados del aborto de sus hijas de 16 y 17 años, que ahora se pretende revertir.
Desde el año 1985, en que fue aprobada la primera ley del aborto, el Estado reconoce más de 2,5 millones de bebés abortados. A una media de unos $500, esto supone una cifra de negocio de más de 1.300 millones de dólares en casi 40 años. El Gobierno, salvo imprevistos, cuenta con los apoyos parlamentarios para sacar adelante esta ley. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Iniciamos nuestra cobertura especial sobre Nicaragua, iglesia perseguida por el tirano Daniel Ortega. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite darle un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. A 13 días del secuestro del obispo de Matagalpa, 4 sacerdotes, 2 seminaristas, un diácono y un laico por la dictadura de Daniel Ortega, conoceremos más sobre la cárcel de torturas en la que están encerrados, parte de ellos. Se trata de El Chipote. Este es el penal El Nuevo Chipote, en los alrededores de la capital Managua. El 7 de febrero del 2019, la dictadura de Daniel Ortega inauguró las instalaciones del complejo policial Evaristo Vázquez, conocido como El Nuevo Chipote. Este complejo reemplaza a la antigua cárcel del Chipote. El antiguo era conocido como un lugar de torturas. Se convirtió en una cárcel en la que encerraban a los presos políticos del gobierno. Pero el Nuevo Chipote es solo un cambio de apariencia y de lugar, según prensa nicaragüense. En la práctica sigue siendo el mismo. Alrededor de $5 millones invirtió el régimen de Ortega en su construcción, de acuerdo a Nicaragua Investiga. Hoy en el Nuevo Chipote hay por lo menos 45 presos. Para un reo, ¿cómo es un día de este complejo policial? Con diversos testimonios y reportes publicados reunimos esta información. La luz casi no entra en las celdas. Como no hay relojes, no saben la hora exacta. No pueden ver el amanecer, pero deben ser las 5 de la mañana cuando los policías golpean los barrotes de las celdas para despertar a los reos. Estos pasan la noche durmiendo sobre el piso de concreto, sin sábanas o almohadas. Si quieren ir al baño, hay un hoyo en lugar de inodoro. En las celdas, especialmente de los varones, la oscuridad reina las 24 horas. En el Chipote también hay mujeres presas. Sus celdas están siempre iluminadas. De esta forma, los prisioneros no pueden saber si es de día o noche. Las celdas de las mujeres no tienen barrotes, son como cuartos totalmente cerrados. En una de esas celdas podrían entrar muchas, sin embargo la dictadura determinó que estén aisladas por lo general. Los varones van de a 2. No se permite que los familiares les lleven comida. Un exreo contaba en julio de este año que los reos comen un puñado de frijoles y una pequeña porción de arroz. No pueden hablar ni con los compañeros de celda. Se lo prohíben y los castigan si los descubren. No tienen rutinas fijas. Tienen largos periodos en los cuales no pueden hacer nada. La salud de los presos es deplorable. La Voz de América rescató el testimonio de un policía que estuvo prisionero. Son días que no los olvidaré porque no podía dormir con mi cuerpo torturado completamente. Desprendieron piezas dentales, arrancaron partes de las uñas de mis pies, choques eléctricos, quitándome la vida de una forma que no esperé. De alrededor 45 presos en el Chipote, 9 son religiosos. A la fecha, entre los religiosos encarcelados en el Nuevo Chipote están los sacerdotes Manuel García y Monseñor Leonardo Urbina, apresados en este régimen entre junio y julio de este año. El padre García, condenado por violencia física, el padre Urbina, sentenciado por abuso sexual. Investigados por azuzar a la población en contra del gobierno según el régimen, desde agosto pasan prisión en el Chipote los sacerdotes Óscar Benavides de la diócesis de Ciuna y de la diócesis de Matagalpa los sacerdotes José Luis Díaz, Saldiel Gutiérrez, Ramiro Tijerino y el diácono Raúl González. También los seminaristas Darwin Leica y Melquín Sequeira, asimismo el camarógrafo Sergio Cárdenas.
Mientras los religiosos sufren encierro ya por 13 días, el obispo de Matagalpa, en Managua, en casa de su familia y sus religiosos colaboradores en el Chipote, la gente en Matagalpa los acompañan con intensa oración. Veamos lo que pasa al respecto. El Facebook de la diócesis de Matagalpa publicó este jueves la invitación a rezar el Santo Rosario y a vivir misa en el inicio del mes de Nuestra Señora de la Merced, patrona de la diócesis. Su objetivo es encomendar a Monseñor Rolando Álvarez y su clero secuestrado en el Chipote. Como este, no hay un día en el cual la diócesis no publique pedidos de oración por el obispo de Matagalpa y sus sacerdotes. Orando por nuestra iglesia, por Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, sacerdotes, seminaristas y laicos. En la fiesta del martirio de San Juan Bautista, seguimos suplicando al Señor por nuestro obispo, Monseñor Rolando José, sacerdotes y laicos que junto a él se encontraban en la curia episcopal de Matagalpa hasta la madrugada del 19 de agosto. Todos seguimos orando por su excelencia, Monseñor Rolando Álvarez, para que Dios le regale la fuerza necesaria, tanto espiritual como corporal. El pueblo fiel de Matagalpa no se olvida de su obispo. Mientras ellos se encuentran detenidos, los fieles lo sostienen con su oración. Mañana 2 de septiembre se cumplirán 2 semanas de la detención y secuestro de Monseñor Álvarez y sus colaboradores. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite darle un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. En otras noticias, el Papa Francisco expresó sus más sentidas condolencias por la muerte del histórico líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. El expresidente murió el martes 30 de agosto a los 91 años por una larga enfermedad. La historia reconoce su papel como el hombre que aseguró el final controlado de la Unión Soviética, así como su contribución a la caída del muro de Berlín, un hito en el que participó decididamente el Papa San Juan Pablo II desde su elección como Papa en octubre de 1978. Precisamente recordemos ahora el encuentro clave entre ambos líderes de origen eslavo. El 1 de diciembre de 1989, tras la caída del muro de Berlín, Gorbachev se reunió en el Vaticano con Juan Pablo II. La foto de su encuentro dio la vuelta al mundo en un contexto histórico inimaginable. Mikhail Gorbachev junto al Papa peregrino, mientras los regímenes comunistas se derrumbaban en Europa del Este. Desde su primer encuentro en la biblioteca del Palacio Apostólico surgió entre ellos una corriente de admiración y aprecio. Aquel día el portavoz preguntó a Juan Pablo II su impresión de Gorbachev. Es un hombre de principios, respondió el Papa, una persona que cree tanto en sus valores que está dispuesto a aceptar todas las consecuencias que se deriven. Aquel encuentro fue el comienzo de una relación especial entre dos personalidades, en principio muy distantes, un marxista militante y un católico militante. Juan Pablo II y Mikhail Gorbachev hicieron posible con su actitud la eficacia del encuentro. Mostraron su capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. La vida del fundador de los dominicos y gran propagador del rezo del Santo Rosario, Santo Domingo de Guzmán, llegará próximamente a las pantallas de nuestros televidentes. La productora Azul Corporación, que realizó la serie sobre Santa Rosa de Lima en EWTN, anunció que ya están terminando el rodaje de esta película. Para hablar sobre este film, estamos conectados con Rubén Encián, productor de Azul Corporación. Rubén, ¿por qué se animaron a producir una película sobre Santo Domingo de Guzmán? Nati, un gran saludo. El documental ficción de Santo Domingo de Guzmán para nosotros fue un gran reto, fue un encargo del canal EWTN y el reto fue dos aristas, ¿no? Primero, realizarlo en plena pandemia y segundo, cómo ambientar el siglo XII y el siglo XIII donde vivió Santo Domingo en Caleruega, donde hizo su misión
en el sur de Francia, la región de Languedoc e Italia, y poder llevarlo a cabo aquí en Perú, en la serranía de Huaral, en el castillo de Chancay y en algunos lugares específicos de la ciudad de Lima. ¿Qué episodios de la vida de la figura de Santo Domingo de Guzmán buscan resaltar en el film? Bueno, comenzamos desde su infancia, inclusive antes, desde su nacimiento, del sueño que tuvo su madre, la beata Juana de Asa. Posteriormente vemos su estudio en Gumiel Dizam de niño, con su tío, el arcipreste Gonzalo de Asa. Luego su paso por Palencia, sus misiones con Diego de Acebe a Las Marcas, lo que es el actual Dinamarca, ¿no? Vamos a ver escenas de la conversión del posedero, de la evangelización que él rehizo con todos los cátaros, con toda la herejía en su viaje a esta misión diplomática, donde él se dio cuenta que se estaba extendiendo y él vio una oportunidad para poder dar la palabra de Dios. Y también parte pues de su parte en Roma y en Bolonia, ¿no? En Italia. También vamos a ver varios momentos ahí y también acompañado de entrevista a los expertos, ya que nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de estar en España, Francia, Italia, entrevistando a más de 20 expertos, historiadores sobre la vida de Santo Domingo, el fundador de la Orden de los Predicadores. ¿A qué retos se han enfrentado para grabar la película? Bueno, el primer reto fue el tema de la pandemia, ¿no? Grabar en plena pandemia. Justo íbamos a comenzar a grabar en marzo del año 2020 y vino la pandemia, ¿no? Entonces nos paró todo y luego después de 1 año y medio tuvimos que reinventar todo nuevamente y poder lograrla, ¿no? Son 18 escenas ficcionadas, complicadísimo, con todos los protocolos que se venían dando en Perú, con mucho miedo por algunos actores, por parte del equipo, pero gracias a Dios todo salió muy bien, nadie se enfermó, se pudieron realizar todas las escenas, se terminó de grabar el año pasado, primera semana de septiembre, está terminado ya toda la postproducción del documental Ficción Santo Domingo. Y luego, como mencionaba, un reto importante, pero bueno, también porque recordemos estas producciones católicas se dan con mucho esfuerzo. Viajé solo a España, Francia, Italia, a poder lograr todas esas entrevistas, ¿no? En los lugares donde estuvo Santo Domingo. Fue una experiencia inolvidable y además de conocer a todos los expertos, especialistas en la vida del santo. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere transmitir Santo Domingo hoy? El documental Ficción es Santo Domingo, hablar con Dios y de Dios. Hablar con Dios porque creo que Santo Domingo nos pide que en nuestros momentos de soledad, que en nuestros momentos más íntimos hablemos con Dios y hablar de Dios como él hacía en todo momento, principalmente toda su misión en el sur de Francia, nos dice él que actualmente tratemos de llevar la palabra en todo momento y mucho más en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hablar de Dios con nuestros actos, nuestras acciones, con lo que vamos nosotros predicando, va a ayudar mucho a estas personas que no encuentran a Dios en estos momentos. ¿Cuándo veremos a Santo Domingo en las pantallas de EWTN? Tengo entendido que antes de fin de año, Nati, estamos estrenando y el próximo año va a ser doblado al inglés para que ya se vea en toda la cadena grande de EWTN. Y pues nada, estén atentos a las redes sociales de la serie de los santos peruanos, porque ahí vamos a estar informando y a través también de ustedes, Nati, cuando ya tengamos la fecha exacta, pues te iré informando, pero es de todas maneras antes de fin de año del 2022. Estaremos atentos a este próximo estreno. Rubén Encián, gracias por la entrevista. A ti, Nati, saludos a todos los televidentes de EWTN Noticias. Una breve pausa y al volver, desde Perú, Santa Rosa de Lima, Auxilio de los Enfermos, inspira intensa asistencia médica gratuita a los necesitados. Además, el Papa Francisco explica su intención de oración de septiembre contra la pena de muerte. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Este martes 30 el Perú celebró a su patrona Santa Rosa de Lima, pero será este el último año. El presidente de la Nación, Pedro Castillo, envió al Congreso un proyecto de ley que busca denominar cada 30 de agosto como el Día Nacional de las Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia. No obstante, los intentos del Ejecutivo de vulnerar la fe de los peruanos no son impedimento para la también patrona de las enfermeras, que no deja de inspirar proyectos de ayuda al más necesitado. Veamos de qué se trata.
En honor a Santa Rosa de Lima y como parte de las celebraciones por su fiesta central en el Perú, el Hospital de la Caridad de San Martín de Porres realizó una campaña de salud gratuita en el atrio de la Basílica y Santuario del Convento de Santa Rosa. Es que la santa limeña dedicó su vida a los enfermos y más de 400 años después de su nacimiento, continúa siendo referencia para el sector salud. Bueno, Santa Rosa de Lima, una extraordinaria santa peruana. Cuando ella estaba muy joven, ¿no? Ella empezó a tener una cierta vocación para poder ayudar a los que menos tenían, ¿no? A su prójimo. Eso hace de que ella sea una santa de la caridad. Para esto, los padres dominicos que eran sus asesores le recomendaron que vaya al Hospital Santa Ana para que pueda ayudar en la atención de los pacientes. Ella hacía de enfermera. Es por eso que ella pues, es la patrona de las enfermeras y logra tener una alta connotación en esa época porque cuando los pacientes dejaban de ser atendidos en el Hospital de Santa Ana, los traía acá a su casa para poder seguir atendiéndolos. Esta campaña de salud preventiva inspirada en Santa Rosa derivó a los pacientes a atenderse en el Hospital de la Caridad de San Martín de Porres según su caso médico. Un centro de salud que cuenta con más de 30 especialidades: cardiología, medicina física, obstetricia, psiquiatría, neurología y más. Sin embargo, la patrona del Perú no solo acude en auxilio de los pacientes, sino también de los profesionales de la salud, como nos lo cuenta la técnica en enfermería María Moreto. Para mí Santa Rosa y San Martín no es solamente en un momento nada más, sino en cada momento que yo estoy con los pacientes, especialmente aplicando vías endovenosas, que hay pacientes que no se ven las venas, ¿no? O son muy complicadas para ponerle un endovenoso. Y lo primero que yo hago es: Santa Rosa, San Martín, ayúdame. Y de hecho todo me sale perfecto, es como si yo ya lo viniera haciendo de mucho tiempo. Tanto el doctor Valieri como la técnica María forman parte del Hospital de la Caridad de San Martín de Porres, un santo también dedicado a los enfermos y que vivió en una época contemporánea a Santa Rosa de Lima. Ambos santos peruanos forman parte del día a día de los médicos y enfermeros del Perú. El Hospital de la Caridad de San Martín de Porres es una obra social de los padres dominicos del Perú que fue inaugurado hace 2 años para auxiliar a los más pobres, pero necesita ayuda para sostenerse. La mejor forma de apoyar, nos cuenta el doctor Valieri, es acudiendo a atenderse en sus consultorios para que así puedan poner en marcha proyectos como el becar a pacientes que realmente no pueden pagar sus atenciones médicas. Si usted desea hacer algún aporte económico, también puede hacerlo en las cuentas que aparecen en pantalla. Empezamos septiembre y el Papa Francisco nos entrega una nueva intención de oración durante este mes. Esta vez, rezar por la abolición de la pena de muerte. Escuchemos lo que nos pide el Santo Padre en el siguiente video. Cada día crece más en todo el mundo el no a la pena de muerte. Para la Iglesia esto es un signo de esperanza. Desde un punto de vista jurídico, no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Siempre, en toda condena, debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial. Por otro lado, moralmente la pena de muerte es inadecuada. Destruye el don más importante que hemos recibido, la vida. No olvidemos que hasta el último momento una persona puede convertirse y puede cambiar. Y a la luz del Evangelio, la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento "no matarás" se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen
para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Y recemos para que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido toda una alegría estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.